cómo dormir con tablas de surf. Hay una y hay otra. Éxito. Desayuno de hoy con vistas al sol de Coruña. Toma, que aproveche. Gracias. Igualmente. Buenos días. Tenemos aquí la ducha, que la llenamos antes con agua para ver si calienta algo, pero no hace mucho sol, la verdad, porque luego queremos ducharnos. Entonces, a ver, vamos a tener que ducharnos con agua fría, casi seguro, pero bueno. Estamos en un área de autocaravanas al lado de Coruña, bastante chula. ¡Qué sol ahora de repente! Me voy a tener que meter adentro. Está manchada. Normalmente no suelo compartir a los sitios a los que voy porque no me gusta que se llenen de gente, sitios así un poco más privados y tal, que bueno, que yo lo veo en Park Fortnite como todo el mundo, pero siento que si lo digo es como que queda muchísimo más evidente. Entonces nada, pero este me parece muy guay, es una área de autocaravanas, es gratuita, tiene baños, que está genial, tiene vaciado de aguas grises, también tiene una fuente, tiene un cubo de basura, o sea, está súper bien. Y nada, os lo voy a dejar abajo en la descripción el link a Park Fortnite de este sitio, porque si venís a la zona de Coruña la verdad está súper guay. Y nada, ahora estamos aquí, ya desayunamos, vamos luego a correr y luego vamos a comer y luego tenemos algo muy guay que tengo muchas ganas, que es la razón por la que estoy en Coruña. Como que tiene que pasar demasiada cuerda, ¿sabes? Y ahora cuando aparezca el GPS, dice en verde, ya se le puede dar. Ah, vale. Pues vamos. Acabé tan muerta. Era un camino bastante lleno de cuestas y fue duro, la verdad. Pero bueno, se hizo. ¿Se está viendo esta cara? ¡Duchita! ¡Me está ardiendo! ¡Éxito! Voilà. La prueba de la verdad. No cae mucho. Igual hay que echarla más para abajo, espera. Ya. Vale, así bien. Único problema es que me haces un poco bajita, entonces bueno, pues tienes que duchar de aquí abajo, pero va bien, va bien. Listas para irnos a la ciudad a ver el Circo del Sol. Fue muy chulo, nunca lo había visto y me encantó. Lo recomiendo de verdad muchísimo. Después fuimos a cenar al Charlatán, que es un restaurante en Coruña, y estaba todo tan rico. Os prometo que probamos la tarta de queso más increíble que hayamos comido hasta el momento. Estaba buenísima. Si vais, tenéis que probarla. Piedra que un lobo. El sonido de agua. Me la voy a echar. ¡Mira! Claro, ¿qué se te queda? ¡Soy un pitufo! Yo también. Bueno, fue una sesión bastante horrible, pero no pasa nada. Ninguno de los dos fuimos capaces de coger olas. Entre que había mucha gente y las olas eran bastante grandes y tenían bastante fuerza, la verdad, salí del agua muy agobiada. Días así dan mucha pena porque había olas larguísimas, perfectas, y es que no parábamos de ver a gente coger olazas, entonces como que te hacía sentir un poquito mal contigo misma por no ser capaz. Pero bueno, como siempre se dice, al menos nos metimos y remamos, así que algo es algo. Qué bien se quedaron.
Eso tiene una pinta santita. Ya te digo, lo estoy grabando porque tiene muy buena pinta. Uf, qué rico. ¿Y con qué lo vamos a comer? Papitas. Mmm. De trigo. Oraza. Después de comer estuvimos un rato tumbados, viendo a los surfistas en el agua, disfrutando de las olazas que cogían y acabamos el día con un poquito de yoga, con vistazas. ¡Hola! Bueno, fuimos a Tenda de Alousa y compramos bastantes cosas. ¿Te gustan estos? Ah, qué fuerte. Vale. Compramos cositas para la furgo. Todo por un módico precio de 13 euros. Y pico, sí. Está muy bien. Está bien, vamos a ver. Este no es para la furgo, este es para mi casa. Un cuenquito, un bowl, bonito. 1,50 para temas yogures. Esto me encanta, me parece súper chulo. Son unas tazas súper lindas Tienen con un copito de nieve. Como yo. Y están súper guays. Lo que son muy chulos es que son un poco asimétricas, no son Sí. triclontón mola. Yo creo que de hecho esto es como malo, pero a mí me encanta. Que sea como raro, ¿sabes? A mí me gusta también. Son chulísimos. A mí la simetría me gusta. Como nos gusta, no sabemos decidirnos por un color, cogemos todo de 2 colores, así que nuestra vajilla no tiene ningún tipo de sentido, en plan es todo multicolor, pero me encanta. Sí que tiene sentido, en verdad. Ay, me encanta. ¡Mira qué chulos! Estos también creo que costaron... Igual, no sé 1 euro cada uno. 1 euro cada uno, una cosa así, o sea, todo es baratísimo. Y nada, son súper chulos, se encajan, nos gustaron un montón porque se encajan súper bien. Bueno, pero se encajan guay. Sí, ahí, ¿no? Sí, ahí. Se Para encajan guardar súper esto, guay. muy bien, la Para verdad. la furgo están genial. Ah, bueno, este, que yo creo que fue de lo más caro, pero es que es precioso este plato. Era el único que quedaba, me pareció tan bonito. Es una locura. Y por último, porque el otro eran platos hondos, cogimos Son preciosos. un par de platos de comida. También azul y blanco, porque no sé decidirme. No, pero para el combo. Queda genial. Este va con este. Sí, y este va con este. Queda chulísimo. Como que tienen como... Buah, no sé, me encantan. Como si fueran circulitos. Pesan súper poco, además, que para la Sí. furgo genial. Y son preciosos. Estoy súper contenta. Sí. Hacemos un plan bocata, ¿no? Sí. Vale. Tiene buena pinta. ¡Qué rico, rico! ¡Qué rico! Pintón, ¿eh? ¡Chin, chin! ¡Me tardamos mucho! Ñam, ñam. La verdad que no falla combo.